Las enfermedades infecciosas han acompañado a la humanidad a lo largo de su historia, desafiando nuestros conocimientos, nuestro sistema de salud y nuestra capacidad de respuesta. Desde virus, bacterias, hasta hongos y parásitos, estos agentes invisibles pueden propagarse rápidamente y afectar a las comunidades enteras. En el programa del día de hoy exploraremos cómo surgen, cómo se transmiten y qué podemos hacer para prevenirlas, y a través de la ciencia y la divulgación entenderemos mejor su impacto en nuestra vida cotidiana y la importancia de la vigilancia y la investigación, porque conocerlas es el primer paso para protegernos. Súbete a la estación Divulgaciencia, los sábados a las 10 a.m. por radio en Cultura FM 100.9, a las 6 p.m. en la web. Y el reprise los lunes a las 11 de la mañana por radio CCE 940 AM. Hasta el fin, preguntas que intrigarán, respuestas que sorprenden. Bienvenidos divulgacientíficos y científicas a este nuevo episodio de la estación Divulgaciencia, un espacio donde la curiosidad y la ciencia se conectan. Soy Elizabeth Minda, investigadora y divulgadora científica, y tendré el gusto de acompañarlos el día de hoy como su host. Y en los controles, haciendo que todo suene impecable, está Pau Guijarro, así que la Pau nos está saludando así a la distancia. Queremos agradecer a Cultura FM 100.9, a la OEI Ecuador y a Radio CCE 940 AM por su apoyo aquí en la estación Divulga Ciencia, ya que su compromiso hace que sea posible acercar la ciencia a más y más personas y pues obviamente fortalecer la cultura científica. Como ya les había mencionado en la introducción, hoy hablaremos sobre enfermedades infecciosas y para ello hemos invitado a Pablo González. Pablo es bioquímico clínico con una maestría en biología molecular y experiencia en epidemiología, diagnóstico y resistencia antimicrobiana. Actualmente lidera proyectos de salud pública integrando ciencia, innovación y formación académica. Hola Pablo, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Elizabeth, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Qué chévere tenerte aquí en el programa, sobre todo porque vamos a hablar de un tema que entendería te apasiona a ti muchísimo. Sí, a mí también me apasiona un montón, pero es como para saber y conocer un poco más, ¿cierto? Vamos a hablar sobre las enfermedades infecciosas. Sí. Pero bueno, primero, pues, aclarar, ¿no? ¿Qué son las enfermedades infecciosas? Las enfermedades infecciosas son las enfermedades que son transmisibles, es decir, que están causadas por un agente. Okay. Un patógeno específico que puede causar una enfermedad sobre cierto grupo de personas o sobre toda la población. Eso ya depende del tipo de agente y de la población también. Pero en general una enfermedad infecciosa es la que uno adquiere a través del contagio y que se desarrolla por un agente infeccioso. Entonces, ¿estos agentes infecciosos qué pueden ser? Los agentes infecciosos pueden ser virus, bacterias, pueden ser hongos y pueden ser parásitos. ¿Cualquiera de estos nos pueden causar alguna enfermedad? Cualquiera de esos pueden producir una enfermedad. De hecho, tenemos una lista bastante larga de todos los agentes patológicos para el ser humano y los animales. Pero no decíamos que los agentes, no sé, las bacterias, por ejemplo, ¿no se supone que la mayoría de ellas son benéficas? Por supuesto que sí, de hecho el porcentaje de las bacterias que son patogénicas realmente es el porcentaje más pequeño de todo el sinfín de bacterias que existen en este planeta. Oye, y entonces, a ver, entonces yo puedo adquirir una enfermedad infecciosa, ¿cierto? Por un hongo, una bacteria, un virus, pero ¿y cómo sería entonces la transmisión? ¿Cómo podría yo adquirir estas enfermedades, por ejemplo? Perdón. En general, todos los seres humanos, animales, plantas, todos los seres vivos estamos susceptibles de poder adquirir una enfermedad infecciosa. Dios. En general. Nos fregamos. Tenemos diferentes vías de transmisión, tenemos las vías de transmisión activas y pasivas. Las vías de transmisión activas son las que requieren un contacto directo con otra persona, con otro animal o con otro portador del agente infeccioso.
A través de estas vías, las vías activas, por ejemplo, pueden ser el contacto directo, los aerosoles, las gotas que una persona va dejando detrás de sí cuando está contagiado con el agente. Por ejemplo, cuando teníamos la COVID-19 y las personas, entiendo, el virus estaba en las vías respiratorias y cuando las personas, no sé, estornudaban o, no sé, tosían, entonces estaban esparciendo el virus y si yo estaba ahí cerca, adquiría la enfermedad. Podías adquirir, exactamente. Esa es una de las formas de transmisión y de hecho es la transmisión más probable y más fácil de continuar. Luego la transmisión pasiva es, por ejemplo, a través de fomites, que son todos estos agentes o espacios físicos, químicos, mecánicos que podemos tener un contacto posterior. Es decir, que el agente infeccioso se queda, por ejemplo, sobre esta mesa, yo vengo después, toco la mesa, me lo llevo a la cara, a la boca y logro conseguir el patógeno a través de esa vía. Dios, pero y no sé, ¿existe como un porcentaje de cuál es la forma de transmisión más frecuente o algo así? La forma de transmisión más exitosa en este caso es la vía de aerosoles. ¿Por qué? Los aerosoles son esas pequeñas gotas que vamos dejando cuando hablamos, principalmente o cuando estornudamos, tosemos, y dejamos en el aire, exactamente, y dejamos en el aire. ¿Por qué los aerosoles? Porque las gotas son muy, muy pequeñas y fácilmente pueden quedarse flotando en el aire. ¿Qué es lo que sucedía con la COVID? Ya. Se quedaban en el aire, entonces, si una persona que estaba infectada, que ya estaba en su periodo de transmisión, es decir, ya pasó la incubación y empieza a producir los virus a través de su respiración, estos quedaban colgados en esas gotas, en esas pequeñas gotas, y cuando una persona entraba a esa habitación, las aspiraba, las respiraba y ya se podía contagiar. No sé por qué vino a mi mente ahorita así como una de estas barreras como una cortina, pero de gotitas. Sí. Que tú pasabas por ahí y te enfermabas, algo así, me vino esa idea. Exactamente, es muy parecido, incluso se ve que en los dibujos animados suelen poner así alrededor de un enfermo, ponen un vaho verde, que es exactamente eso. Luego también están las gotas, pero en el caso de las gotas son claro, los aerosoles también son gotas, pero son mucho más pequeños que las gotas. Las gotas pueden tener hasta 100 micras o más. Entonces estas no quedan flotando en el ambiente, sino que caen inmediatamente y pueden contaminar áreas o pueden contaminar personas y espacios muy cercanos. Entonces, por eso, por ejemplo, en los hospitales, ¿y por qué se hablaba del distanciamiento social de mínimo 2 metros? Es porque una persona, por muy fuerte que estornudara, los aerosoles no pueden sobrevivir más allá de esos 2 metros. Pero igual 2 metros no es bastante. Sí es bastante, por supuesto. Y incluso, por ejemplo, en los hospitales, la separación cama a cama también tiene esa distancia para evitar los aerosoles y las gotas. Porque en ese espacio cada paciente tiene, digamos, su espacio de acción, si lo podemos pensar así. Hace un momentito tú mencionaste algo y decías, cuando la persona pase a la fase de incubación, ¿qué significa esto? ¿Qué es eso de la fase? O sea, no, el momento en el que el microorganismo ingresa a mi organismo, no necesariamente desde ese inicio yo ya puedo contaminar a otra persona. No. A ver, todas las enfermedades infecciosas tienen, bueno, en general todas las enfermedades tenemos un proceso que conocemos como la historia natural de la enfermedad. Okay. ¿Qué significa esto? Desde el momento en que una persona que es susceptible recibe o se contagia del patógeno, este patógeno ingresa al organismo y genera un proceso metabólico dentro del paciente, ya en este caso ya es paciente porque ya se enfermó, y empieza su desarrollo normal. Yeah. Entonces tenemos normalmente un periodo de incubación, que es la fase preclínica, cuando todavía no tenemos síntomas. De hecho, es muy difícil en ese momento saber que estamos enfermos. Te iba a decir, o sea, ni siquiera me doy cuenta de que estoy enferma. No. En lo absoluto no podemos saber. Y esto depende mucho de las enfermedades. Hay enfermedades que tienen periodos de incubación muy cortos, hay otras que tienen periodos de incubación muy largos y tenemos que diferenciarlos también del periodo de latencia, que es otro proceso después. Okay. Una vez que termine el periodo de incubación, quiere decir que este agente patógeno se ha establecido ya en el organismo del individuo y ya puede empezar a reproducirse. Yeah. Y una vez que empieza a reproducirse, empieza a buscar lo que conocemos como vía de salida. La vía de salida y la vía de entrada son las formas en las que vamos a contagiarnos y transmitir las enfermedades. Oye, suena todo esto tan interesante. Uno pensaría que ya el microorganismo ingresa, enseguida me vuelvo infeccioso, transmito enfermedades o el agente causal y después ya me curo y se acabó. ¿Algo así? En general sí, esos podrían ser las líneas generales, pero depende mucho de la enfermedad. Por ejemplo, el dengue tiene un periodo de incubación de 14 días, entonces entre que el mosquito nos pica y nos transmite el virus se va a replicar dentro de nosotros y a los 14 días podemos nosotros empezar a transmitir. Claro, esta es una enfermedad más complicada porque depende de un vector,
Pero a los 14 días de que yo recibí el primer piquete infeccioso, yo ya soy portador y ya soy transmisible. Entonces, ahí que necesito que venga otro vector, me pique a mí, y ese vector que me picó a mí ya se infecta y puede llevar a otra persona. Pero entonces, ¿de qué depende este tiempo entonces? Por ejemplo, de que tú decías, hay enfermedades que tienen este tiempo de incubación más cortos y más largos. ¿De qué depende estos tiempos? Eso es adaptación de cada uno de los patógenos y depende mucho de cómo los patógenos buscan las estrategias para poder desarrollar dentro del individuo. Tenemos que tomar en cuenta que las bacterias, los virus, los parásitos, generalmente, y los hongos por supuesto también, generalmente necesitan un periodo primero de adaptación y de poder ingresar a través de la vía correcta, y una vez que han entrado al individuo, también que este individuo sea susceptible de poder enfermarse. ¿Es posible entonces que si, no sé, por alguna circunstancia tuve contacto con algún microorganismo, no necesariamente me enferme o genere, se produzca la enfermedad en mí? Exactamente. ¿Por qué? Wow. Esto del proceso de la susceptibilidad, que es otro término específico que ya depende del individuo, no de la enfermedad, no del patógeno, no de la vía de transmisión, sino del individuo. Hablemos, por ejemplo, de las infecciones oportunistas, el Pneumocystis jirovecii. Este es un patógeno, es un hongo que vive normalmente en el ambiente. Y a nosotros, a ninguna persona que tenga su sistema inmunológico fuerte y sano, le va a causar ningún problema. Pero las personas que están inmunodeprimidas, que pueden ser pacientes con cáncer en tratamiento, pacientes VIH o pacientes de VIH no controlados, que están disminuidos su sistema inmunológico, y generalmente cualquier proceso de inmunosupresión, tanto VIH como no VIH. A estas personas, estos pacientes, sí les puede generar una infección, y de hecho es una infección pulmonar que es muy grave, que se avanza muy rápidamente y puede generar ¿Podría causar la muerte? De hecho, es uno de los principales porqués dio paso al conocimiento de la pandemia del VIH. Esta infección fue la que dio la primera alerta en la CDC de saber que había una enfermedad que estaba afectando a un grupo específico de población en los Estados Unidos, y fue la alerta que nos llevó a entender que hay una nueva enfermedad que nos estaba causando. ¿Y qué es la pandemia en la que seguimos hasta ahora? Estamos en una pandemia de más de 40 años que, bueno, tiene algunas perspectivas de logro y alcances que se han dado en los últimos 5 años. Y ahorita entrando en este tema, porque ya hablábamos de esta palabra que es pandemia, ¿no? Acabamos de pasar por una pandemia que fue la COVID-19. La última. No sé, creo que muy pocas personas pasamos por pandemias. Es bien complejo. Entonces, aparecen estas terminologías, epidemias, pandemias. ¿Por qué una enfermedad puede llegar a hacer esto, a volverse una epidemia, una pandemia además que entiendo es la más grave, ¿no? La más global. Ajá. A ver, hay que diferenciar algunos términos. Primero, cuando hablamos de un conglomerado, es un grupo de personas en una circunstancia específica, en un sitio específico. ¿En una fiesta? Puede ser, sí, en una fiesta o en un barrio, por ejemplo, que tuvo una enfermedad. Lo más lógico, el ejemplo más claro en un conglomerado es, por ejemplo, cuando vas a una fiesta y tienes una intoxicación alimentaria. Bueno. Es un grupo pequeño de personas, y ese es el grupo más pequeño cuando hablamos de transmisiones masivas. Okay. Luego el conglomerado está el brote, que el brote ya es más extenso, ya va más personas en la población y que tiene características de difusión más amplias. Y luego del brote ya está la epidemia. La epidemia significa que hay un agente infeccioso que se está transmitiendo fácilmente dentro de un grupo de personas que no están relacionadas en un mismo núcleo y que no están en un mismo círculo familiar o social. Okay. Y luego la pandemia entendemos como pandemia a una epidemia que pasó las barreras ya internacionales. Claro, lo que pasó con la COVID-19. Exactamente, la COVID-19 se reportó en todos los países del mundo. No hubo un solo país que no tuviera. ¿En serio? ¿Ninguno se libró? Ninguno se libró, Dios. Salvo los países de los que no tenemos información técnica Corea, de ningún tipo, como Corea del Norte, por ejemplo. Claro, algunos otros países en África, de los que no sabemos exactamente, pero sabemos que la pandemia, el COVID, estuvo presente en todos los países. Que algunos los controlaron mejor que otros, por ejemplo, también en Corea del Sur tuvieron muy pocos casos por la forma en la que actuaron. Y bien que lo mencionas, el otro día estábamos conversando sobre esta unión que tiene la Organización Mundial de la Salud, la Organización Mundial de Sanidad Animal, la FAO, OPS también creo que están, o sea, estas instituciones que en algún punto se unen y dan recomendaciones a los países para poder
controlar o manejar de mejor manera este tipo de enfermedades, ¿por qué crees tú que solo sean sugerencias? ¿Por qué no ponerlo como, no sé, como una regla para que no suceda, por ejemplo, o sea, en la COVID-19 al inicio aquí en el Ecuador, imagínate lo que pasó, por ejemplo, en zonas como Guayas, en provincias como Guayas, ¿no? Uh-huh. Y entiendo que eso es por un desconocimiento, mal manejo en principio de la enfermedad. ¿Por qué no estas sugerencias que dan estas instituciones no tomarlas como, no sé, como ley, algo así? A ver, eso es importantísimo porque los organismos internacionales no están para normar. Nosotros somos suscriptores como país dentro de la Organización de las Naciones Unidas, pero la ONU no es que nos obliga a hacer las cosas, sino que nos recomienda y son ente recomendador. Okay. En ese punto no son... Yo hubiera pensado que sí nos pueden así obligar, exigir algunas cosas. En algunas instancias lo que ellos hacen es generar normas generales de cómo deberíamos comportarnos y esto es importantísimo porque para que se transforme una enfermedad en epidemia o pandemia es importante los servicios de salud. Okay. Cuando no tenemos servicios de salud eficientes que puedan hacer detección temprana y que puedan hacer control temprano de infecciones, una enfermedad se puede transformar en una epidemia. Es uno de los puntos claves para transformarse en epidemia. Es, por ejemplo, lo que está sucediendo en este momento con el sarampión. Tenemos casos en Colombia, tenemos casos en Perú, hay casos en Estados Unidos, Canadá, en España, está prácticamente descontrolándose y tenemos muy cerca el mundial. No, eso va a ser caótico, entonces pueden haber muchos casos. Sabemos que en México ya hay casos, sabemos que en Estados Unidos está descontrolado desde hace algún tiempo. Y va a haber un conglomerado de gente de todo el mundo en ese sitio. Entonces, y después ellos van a regresar a sus países, supongo. A sus países, por supuesto, ahí puede generarse un brote gigante de sarampión a nivel mundial. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el Ecuador ahora en este momento? Desde las direcciones de salud estamos controlando porque en el Ecuador todavía no tenemos ningún caso confirmado de sarampión. Okay. Eso es bueno, supongo. Eso es muy bueno porque solo tenemos casos sospechosos que esperemos que continúen como casos negativos y estamos haciendo una campaña, bueno, no nosotros, el Ministerio de Salud está haciendo un proceso de vacunación. Yeah. Es la única manera en la que se puede controlar esta enfermedad. Hay que tomar en cuenta también que dentro de los procesos es la capacidad del agente patogénico. Hay agentes que son, por ejemplo, que pueden transmitirse mucho más rápido. Cuando hablábamos de la COVID, por ejemplo, nosotros tenemos un factor que le conocemos como el R0, que es la cantidad de personas que pueden generar una enfermedad a otra persona. Yeah. La COVID tiene un R0 de 2, es decir, que una persona infectada puede transmitir a dos. Okay. El sarampión tiene un R0 de 18. Entonces, una persona puede enfermar a 18 personas. Yeah, es mucho. Exactamente. Es la enfermedad infecciosa más infecciosa que conocemos en este momento. ¿Puede causar la muerte el sarampión? Sobre todo en niños pequeños puede haber complicaciones neurológicas y neumológicas. Tú hablabas ahorita de la vacunación. Yo me acuerdo además, no sé, las personas somos viejitas como yo. Seguro se deben acordar de Máximo, ¿no? Contamos, yo soy Máximo. Exacto. Yo soy Máximo. O sea, era como este personaje emblemático que llamaba a la vacunación, precisamente. Sí. No me acuerdo de qué enfermedades, me acuerdo rubiola, sarampión también creo que estaba. De hecho, salió en el sarampión por el brote de los 90. Ya. Exactamente, es una de las campañas más exitosas que ha tenido el Ministerio de Salud en relación a la vacunación. Y efectivamente, ese fue uno de los procesos que mejor ha facilitado al sistema de salud ecuatoriano a llevar mejor este proceso de las pandemias. Podemos hablar igual de la COVID nuevamente. Lo que se hizo en la COVID para contener la enfermedad ha sido un proceso que incluso ha sido premiado y felicitado a nivel mundial, porque el Ecuador manejó muy bien. Y fue la vacunación, el análisis de riesgo, las capacidades del ministerio, o sea, poder identificar precisamente dónde estaba el mayor riesgo, qué es lo que tenemos que disminuir, la transmisión o la mortalidad, son factores que se deben analizar antes de intervenir. Tú nos hablabas hace un ratito de que una enfermedad infecciosa puede estar causada por un sinnúmero de agentes, ¿no? Hablamos de bacterias, de hongos, de virus. ¿Existen vacunas para todos estos agentes? No para todos, pero sí para un buen grupo y de hecho tenemos una lista de vacunación que normalmente es la misma en casi todos los países y aquí en el Ecuador tenemos un muy buen sistema de vacunación. Se debe recomendar a todas las personas la vacunación. Las vacunas no son malas, no causan enfermedades,
no pueden causar más enfermedades o más incidencias más allá de la enfermedad de la que se está previniendo. Entonces, si yo vacuno a mis hijos, si yo me vacuno como persona, si creo un ambiente de cultura de vacunación, voy a tener no solamente un proceso de generar una buena salud para mí, para mi familia, sino para la población, porque alcanzamos lo que conocemos como inmunidad de rebaño, que es que todo el grupo humano en el que vivimos en este espacio seamos inmunes de generar la enfermedad a la que nos estamos vacunando. Ahora, Dios, a mí me gusta hablar mucho de enfermedades infecciosas, son chéveres en realidad, pero se nos está acabando así como el tiempo, Pablo, pero hablamos de la vacunación como uno de los mecanismos quizás para prevenir las enfermedades. ¿Existe algún otro mecanismo? Lo pongo así, la única enfermedad que se ha erradicado del mundo es la viruela y entiendo que se lo hizo a través de la vacunación. ¿Por qué se podría implementar solo la vacuna también para erradicar otras enfermedades o hay otras cosas más que hacer? Sí, a ver, primero es complicado solamente con la vacuna porque esto depende de cómo se transmiten las enfermedades. Hay enfermedades, en el caso de la viruela lo pudimos hacer porque el único reservorio era el ser humano. Entonces, si erradicábamos del ser humano, erradicábamos la enfermedad. Y eso es lo que hicimos. El nivel de vacunación alcanzó niveles óptimos sobre el 90% de toda la población y el momento que nadie más estaba enfermo de viruela, ya no podía haber ningún otro enfermo. Okay. Y durante un periodo de 20 años se hizo una vigilancia activa para encontrar un solo enfermo. No se encontró y sabemos que esa enfermedad está completamente erradicada. Con otras enfermedades no lo podemos hacer porque tenemos reservorios en otros sitios, en animales, por ejemplo, o tenemos reservorios esporádicos, por ejemplo, la zoonosis. O tenemos reservorios ocultos, como en el caso del VIH, que podría ser que, bueno, no hay una vacuna todavía, pero eso es uno de los retos principales en el comportamiento social de la salud. Que necesitamos identificar a todos los enfermos para poder saber cuándo vamos o cómo podemos actuar, que se vuelve mucho más complejo. Sí. Entonces, ¿qué se puede hacer? Primero, reportar, tener un buen sistema de salud primero, eso es recomendable para todos los países, que no está directamente en nuestras manos, pero sí podemos en un punto exigir y también apoyar. ¿Cómo apoyamos? Teniendo médicos de cabecera, teniendo conocimiento de nuestra propia historia de salud. Si es que yo tengo una enfermedad, no automedicarme, acudir donde el médico, reportar cualquier síntoma extraño y luego, por supuesto, tener una cultura de vacunación. Sí, por favor, vacunémonos. A mí me parece todavía así súper, no sé, un shock cuando escucho a personas que dicen que las vacunas son malas y no lo quieren hacer. Entonces, pues, Pablo ya nos acaba de decir que hay un montón de razones por las cuales tenemos que vacunarnos, así que sacarnos de esa idea de la cabeza, creo yo. Si nos podemos buscar en la literatura científica formal y seria, vamos a encontrar que todas las vacunas tienen más beneficios que desventajas. Que sí, por supuesto, hay personas que tienen alguna reacción diferente, que hay personas que son muy susceptibles para desarrollar incluso enfermedades incapacitantes por una vacunación, pero son menos del 1% de la población. Okay. Y que eso con un sistema de salud bueno y con un sistema de prevención podríamos identificar antes. Hemos aprendido el día de hoy un montón sobre las vacunas, sobre las enfermedades infecciosas. Pablito, muchas gracias por venir el día de hoy. Un gusto, Eli. Pues nada, te comprometemos para que vengas otro día a hablarnos quizás ya de una enfermedad puntual, así vamos a ir sacando algunas de estas enfermedades infecciosas para conversar una a una, ¿te parece? Muchísimas gracias, yo abierto para la invitación siempre. Súper, muchas gracias chicos y chicas. Bueno, nada más recordarles, yo tenía que hacerles este recordatorio durante el programa, pero me había olvidado. Pero acuérdense que pueden vernos a través de el Facebook de la OEI Ecuador a las 10 de la mañana los sábados, en Cultura FM 100.9, igual los sábados a las 10 de la mañana, y los lunes a las 11 de la mañana por Radio CCE 940 AM. Vámonos ahorita a un corte y regresamos. ¡Prepárate! Estación Divulgaciencia se toma un pequeño descanso, pero el viaje continúa. Mantén tu mirada en las estrellas y tus oídos sintonizados. Todavía hay mucho más por descubrir. Respuestas que sorprenden. No solo cambiamos la programación, multiplicamos las voces. Llegan nuevos sonidos,
Miradas frescas e historias que nacen del arte, la música y las culturas que se mueven con voces que no piden permiso. Un espacio para expresarte, para crear sin moldes y escuchar algo diferente. Porque la radio evoluciona, se reinventa y se activa. Cultura FM 100.9, la radio que suena diferente. La curiosidad te mueve, tu espíritu se conmueve. Estación Divulga Ciencia está de vuelta. Aquí en la estación la ciencia te llama. Tus latidos aceleran, el futuro exclama. Es el Bienvenidos divulga científicos y científicas a el After Science del día de hoy. Hoy estuvimos conversando con Pablo González sobre las enfermedades infecciosas. Pau, nos invaden. No digas eso, ya voy a salir corriendo de aquí. Me siento invadida, no sé. Pablo nos decía, ¿no?, que podemos encontrar enfermedades infecciosas de diferentes orígenes, bacterianos, virales, de hongos también, ¿te acuerdas? Sí, qué locura. Y eso es un desconocimiento general porque muchas veces creemos que se debe solo tal vez a un virus máximo, porque conocemos mucho los virus por el tema de la pandemia también, y es lo que se nos ha quedado. Pero existen otros microorganismos, ¿no es cierto? Tú aquí que eres la experta, sabes que hay un mundo de microorganismos, que sabes traerme así esas muestras que me dan miedito, pero son muchos más. Son un montón y es complejo también, ¿no? Tuvimos una conversación súper chévere con Pablo. Pablo también nos decía que, por ejemplo, una de las cosas que podemos hacer para tratar de minimizar el impacto de las infecciones es la vacunación. Y es bastante preocupante cómo tú a veces ves o lees o en videos, en redes sociales, cómo hay muchas personas que están en contra de la vacunación, ¿no? Pero Pablo nos decía, es importantísimo la vacunación. Ha sido una de las herramientas que ha permitido erradicar enfermedades, y nos daba el caso puntual, por ejemplo, del sarampión, como en el Ecuador estamos súper bien con respecto a lo de la vacunación. Entonces sí es un llamado de atención también, ¿cierto?, a que confiemos en las vacunas. Y existe, o sea, si te cuestionas y te pones a pensar cómo con tanta información, con lo que vimos que hizo la vacuna en la pandemia, los resistentes o tal vez un poco más, digamos más, nos estamos adecuando más a ese virus, lo que hicieron las vacunas, o sea, y fue una investigación brutal, así súper rápida, todo lo que quieras, pero finalmente la vacuna es necesaria, y que exista todavía gente que diga que no y que no son buenas y que todavía se nieguen a hacerlo. Sí es raro, ¿no? Porque toda la información científica que existe, la comprobación y todo, entonces es como, ¿por qué? Sí, no, totalmente. Y miren, algo que también aprendimos ahora en el programa, así que no se lo vayan a perder, acuérdense de verlo siempre los sábados a las 10 de la mañana por las plataformas de OEI Ecuador y Cultura FM 100.9. Lo que nos decía también el Pablo, ¿no? Yo pensaba en un principio que cuando un microorganismo entraba a tu organismo, enseguida tú ya te volvías infeccioso, así, la infecciosa, te hubieran dicho, si vas caminando. ¿Te imaginas una camiseta que diga la infecciosa? Así, y que ya enseguida... Nuevo merchandising ya tenemos. ¿Cachas? Pegaría full. Entonces, pero Pablo nos decía que no, que hay etapa de incubación en donde ahí recién los microorganismos se han reproducido en tu organismo y ya puede ser infectante. Claro, y además de lo que le escucha Pablo, nos decía que todo depende también del organismo, de cómo esté tu sistema inmunológico, o sea, son muchos factores también que van a depender para que desarrolles la enfermedad como tal, ¿no es cierto? No es que a todas las personas nos puede infectar de la misma forma, al mismo nivel, tal vez también sea un virus al que tú puedes ser más resistente, otra persona no, entonces sí son como cosas que hay que nos decía que debemos tomar en cuenta, además de las debidas precauciones que ya, o sea, yo creo que a este punto de la vida, ya, pero pues, si todavía hay gente, pero si todavía hay gente que se cuestiona las vacunas, como que no, todavía hay que hacer el trabajo, y aquí estamos en Estación Divulga Ciencia para seguirles dando información, no importa las veces que quieran, pero la vamos a dar. Y acuérdense también, ¿no?, lo que hemos visto en programas anteriores también, ahorita quizás uniéndolo con lo que aprendimos en este programa, el tema de la automedicación, si estamos enfermos o tenemos, no sé, algunos síntomas, alguna cosa de esas, ir al médico, no automedicarse, eso de, me sobraron estos antibióticos, me voy a tomar. O esto le funcionó a mi abuelita, esto le funcionó a mi mamá. No somos organismos, somos individuos así como que diferentes, entonces
la automedicación jamás. Sí, estar pendiente siempre de ir al médico. Además, nos decía también Pablo, ¿no? Que ahí está, en estas fases, digamos, de la enfermedad, hay una parte, hay un momento en el que tú ni siquiera tienes síntomas, no tienes absolutamente nada, pero ya tienes el microorganismo en el interior de tu cuerpo. Entonces, si ya empiezas a notar que tienes, no sé, síntomas de cualquier sentido, pues ir al médico, que es lo más importante. Y también, bueno, vimos algunos ejemplos. ¿Te acuerdas, Pau, que nos decía, hay un montón de enfermedades infecciosas, bueno, hacía el énfasis en que hay más microorganismos buenos que malos, pero que igual hay un montón de enfermedades infecciosas y que algunas, por ejemplo, tienen diferentes métodos de transmisión, ¿no? Nos daba el ejemplo del dengue, en donde un mosquito es el que está involucrado en la transmisión, por ejemplo. Justo eso me llamó mucho la atención porque decía que una de las formas en las que más se propagan las enfermedades son a través de los aerosoles. Decía, ¿no es cierto? Esto de los aerosoles, que tal vez es a través de un estornudo de los fluidos, ¿no es cierto? Que es lo que yo morochamente entiendo, porque yo la especialista está acá, no mentir. Pero aquí nos explicaba muy bien Pablo, muy buen divulgador científico, nos explicaba muy bien esto de los aerosoles y cómo se contagian las enfermedades. Vamos a contratarle ahora para que sea nuestro asesor de divulgación científica. No, claro, imagínate, ¿no? Y también decía que es como esta transmisión, ¿no? En donde, cuando estás en contacto, cuando estás en el bus y una persona te estornuda así en la cara, terrible. O cuando utilizabas estos fómites, también nos decían, ¿no? Por ejemplo, no sé, el virus quedó en la mesa, por ejemplo, y tú topaste la mesa y te estás así tocando la cara o los ojos, la nariz. Hay diferentes formas de transmitir una enfermedad. Y que realmente todo el tiempo estamos expuestas. Ahí creo que lo importante es escuchar cuáles son estos mecanismos de prevención, ¿no es cierto? Esto de estarte lavando las manos, usando, no debíamos haber perdido esa buena práctica de usar el alcohol gel, ¿no es cierto? Que es súper importante porque los virus y las bacterias están en todo lado. Ahora también depende de tu organismo cómo esté receptivo a eso. Pero ahorita, ¿no?, que lo mencionas, me parece algo súper interesante el tema de que a raíz de la pandemia de la COVID-19, qué mal que nos tenga que pasar algo malo para aprender las cosas. Humanidad. Sí, tío. Pero, por ejemplo, yo sí creo que sí se ha quedado la práctica de la mascarilla. Sí. Tú en verdad antes veías no sé, en algún lugar, en algún espacio físico y no sé qué, la gente con gripe y tosía y estornudaba y no sé qué, pero ahora tú ya ves a gente que quizás entra en esa conciencia también de la transmisión de enfermedades y ya al menos usa pues una mascarilla o un tapabocas y creo que es algo muy bueno. Y también esto de que quédate en casa no porque seas vago, sino vaga, sino porque si estás enferma, pues tienes más probabilidad de contagiar a los demás, entonces sí hay que ser conscientes de esas cosas también, porque lamentablemente sí pues son enfermedades que se contagian así, entonces hay que ser un poco conscientes y respetuosos con el otro, ¿no? Igual ustedes nos pueden contar sus experiencias, divulgadores científicos y científicas, así de cómo se han contagiado de una enfermedad infecciosa. Sí, puede ser una historia muy graciosa, pero también también triste. Sí, así que bueno, podemos recibir sus comentarios así, ¿no? Para ver cómo, ¿no? Bien dicen las enfermedades, estamos rodeados de enfermedades infecciosas, hablábamos también de pandemias y epidemias en el camino cuando conversábamos con Pablo, pues la pandemia de la COVID-19, o sea, todos los que estamos ahorita viendo el programa pasamos por esa pandemia y creo que también es un momento para aprender, ¿no? O sea, reflexionar las cosas buenas, pues mantenerlas, las cosas malas, cambiarlas, modificarlas, evolucionar para que quizás en un futuro no nos vuelva a pasar otra pandemia, ¿no? Y tal vez generar, como ustedes recordaban esta campaña de Máximo acá en el Ecuador, que dicen que fue, creo que fue de las que más realmente impactó y por qué no retomar esas buenas prácticas, esa campaña, hacerla nuevamente viral. Tal vez, si es un personaje, yo digo, todavía podría pegar con los niños de ahora, con los chicos de ahora, o tal vez hacerle un poco más reggaetonero, ¿qué será? Cacho, ahí sí pegaría full. Yo me acuerdo en mi época, eso sí suena así como si fuera ya viejaza. En mi época Máximo fue lo máximo. O sea, fue realmente sí una campaña comunicacional con respecto a las vacunas que fue súper importante y en la que pues muchas personas creyeron, confiaron y se vacunaron a raíz de eso. Es más, Pablo nos decía, ¿no? Esta campaña de Máximo nació con la vacunación para el sarampión, que es una problemática que, por ejemplo, ahorita está haciendo, o está vigente, ¿no? En países como España, también nos decía Pablo, que es una problemática bien grande. Entonces, yo creo que no me acuerdo si fue para los de la COVID-19, lo trajeron otra vez a Máximo, obviamente ya más de ahí, estaba todo bonito, ajá. Pero yo creo que es algo que se debería hacer algo en plan
nosotros mismos, ¿no? Nosotros mismos, o sea, en esta actualidad, hacer un diferente Máximo, un nuevo Máximo. Sí, podríamos como generar otro personaje tal vez que se adapte más como a nuestra realidad, al consumo visual que tienen los chicos, porque siempre sensibilizar desde los pequeños en casa también va a ayudar muchísimo, pero la cosa es que sí debemos generar campañas comunicacionales tan fuertes y potentes como las de esos tiempos, porque vimos que eso ayudó muchísimo para la salud pública, así que retomemos eso. Bueno, chicos y chicas, qué chévere que hayan estado con nosotros también aquí en el After Science. Espero que hayan aprendido un montón también de nuestro programa. Recuerden vernos, oírnos en las plataformas de Hoy Ecuador, en nuestra YouTube también de Red Divulgaciencia, los sábados a las 10 de la mañana. Y bueno, todo el contenido que vamos generando en la semana, ¿no? Sí, ahora sí estamos en el multiverso porque estamos en AM, en FM, no sé qué, entonces ahora sí ya, en todo lado. Gracias a todas y todos por haber estado aquí. Y nada, pues nos vemos en un próximo episodio.